Hola, mi nombre es Johan Ortiz. Soy estudiante de primer semestre del programa de Ingeniería Ambiental y Sanitaria de la Universidad del Magdalena. Hoy hablaré sobre los estímulos químicos. Empecemos por saber qué es. Un estímulo químico es la respuesta que se produce en un organismo o célula al entrar en contacto con una sustancia química. Dichas sustancias son detectadas por los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores son capaces de brindar información acerca de condiciones favorables y desfavorables de vida. En el caso de los animales, para la búsqueda de alimentos, la búsqueda de pareja o para detectar presencias de depredadores. En nosotros los humanos, el ejemplo más sencillo es el olfato y el gusto. El olfato. Encargado de este se encuentra la nariz. Esta es internamente hueca y contiene mucosa que recubre su interior. Allí se encuentran los receptores que captan los aromas del medio ambiente. La información de los olores son enviados por el medio olfatorio al cerebro, donde son recibidas como sensaciones olfatorias y los definimos en agradables o desagradables. El gusto. En la lengua se presentan unas estructuras denominadas papilas gustativas. En los alimentos que consumimos a diario están presentes sustancias químicas las cuales son detectadas por las papilas gustativas, las cuales envían la información al cerebro, el cual la traduce como sensación gustativa. Ciertas regiones de la lengua reaccionan con mayor intensidad a algunos sabores. La punta para los sabores salados y dulces, los laterales para los sabores ácidos y la parte posterior para los sabores amargos. Otro estímulo químico son las feromonas. En algún momento de la vida nos hemos preguntado por qué nos sentimos atraídos por el sexo opuesto de manera inconsciente sin explicación. Sencillo, la explicación a este fenómeno se basa en estudios científicos. En el año 1986, un grupo de investigadores junto a la doctora Kotler descubrieron que el ser humano libera una feromona. Una feromona es una sustancia química producida y liberada al medio ambiente por todo individuo del grupo del reino animal, especialmente un mamífero o un insecto, que afecta el comportamiento o la fisiología de otros de su especie. La feromona afecta el comportamiento y el carácter. Las feromonas pueden desencadenar comportamientos como alarma, excitación sexual, un vínculo y un comportamiento territorial. En el año 1956, los doctores Carson y Lusher fueron los primeros en sugerir y definir la palabra feromona, que proviene del griego y su significado es llevar la excitación. Un reconocido investigador, Jean Favre, narra que en una noche de mayo, estando en su casa, apareció una hembra de una gran mariposa, la Saturnia. Pasado 8 días de la aparición de esta, empezaron a llegar cientos de machos de esta especie, los cuales venían de varios kilómetros de distancia. Esto lo llevó a pensar que las hembras emiten un olor que los machos detectan a través de sus finas antenas a una distancia de hasta 20 kilómetros por hora. Ahora, con la hembra de la especie de gusano de seda o Bombyx mori, cuando ésta se encuentra sexualmente activa, libera a la atmósfera
por medio de una glándula una cantidad pequeñísima de feromona llamada bombicol. Esta es medida en nanogramos. Machos poseen una antena que tiene miles de cénsulos, 17.000 para ser exactos, que les permiten detectar las feromonas liberadas por su hembra. Lewis Thomas calculó que si una hembra liberara todo el bombicol concentrado en su glándula, atraería 1.000.000.000 de machos en un instante. En nosotros los humanos esto no es posible, ya que aún no hemos desarrollado la facultad de percibir las feromonas emitidas por nuestra propia especie, como otros animales. Muchos mamíferos utilizan un conjunto separado de células receptoras sensoriales que tienen en la nariz para percibir diferentes tipos de información, como el caso de los ratones, alces y leones. Por otro lado, los insectos son organismos muy evolucionados, por lo que poseen una comunicación muy compleja. En el caso de las abejas, la abeja reina le han encontrado 10 tipos de feromonas, las cuales ésta usa para comunicarse con la colmena. Este tipo de información es de vital importancia para los apicultores. Se puede usar feromonas para sustituir a la reina en la construcción de nuevas colmenas o cría de nuevas reinas. Ahora entramos al tema de estímulos químicos en plantas. El funcionamiento normal de una planta requiere de ciertos mecanismos que le permiten regular o coordinar las diferentes actividades de sus células, tejidos y órganos. Al mismo tiempo, debe ser capaz de percibir y responder a los cambios del medio ambiente. Entre los posibles mecanismos de regulación, el más conocido es el sistema mensajeros químicos o señales químicas. Esta comunicación química se establece fundamentalmente a través de hormonas vegetales. Una fitohormona se define como una hormona vegetal. Una hormona vegetal se define como una sustancia orgánica distinta de nutrientes, activa a muy bajas concentraciones, a veces producirá en determinados tejidos y transportada a otro tejido, donde ejerce sus efectos, pero también puede ser activa en los propios tejidos donde es sintetizada. Bien, ahora hablemos sobre las principales fitohormonas. Empecemos con el ácido abscísico. El ácido abscísico, también llamado ABA, es uno de los inhibidores más importantes del crecimiento de las plantas. Fue descubierto e investigado con dos nombres diferentes, dormina y abscisina 2, antes de que se conocieran por completo sus propiedades químicas. Una vez que se determinó que los dos compuestos son iguales, se denominó ácido abscísico. El nombre se refiere al hecho de que se encuentra en altas concentraciones en hojas recién abscisas o recién caídas. Se produce en las hojas de plantas. Inicialmente se pensó que se desempeñaba un papel en los procesos de caída natural de las hojas, pero investigaciones posteriores lo han refutado. En las especies de plantas de las zonas templadas del mundo, el ácido abscísico juega un papel en la latencia de las hojas y las semillas,
al inhibir el crecimiento, pero a medida que se disipa de las semillas o los brotes comienza el crecimiento. En otras plantas, a medida que disminuyen los niveles de ácido abscísico, el crecimiento comienza a medida que aumentan los niveles de gibberelina. Sin ácido abscísico, los brotes y las semillas comenzarían a crecer durante los periodos cálidos en invierno y morirían cuando se congelaran nuevamente. Dado que el ácido abscísico se disipa lentamente de los tejidos y sus efectos tardan en ser compensados por otras hormonas vegetales, existe un retraso en las vías fisiológicas que proporcionan cierta protección contra el crecimiento prematuro. Las auxinas son compuestos que influyen positivamente en el agrandamiento celular, la formación de yemas y el inicio de las raíces. También promueven la producción de otras hormonas y, junto con las citoquininas, controlan el crecimiento de tallos, raíces y frutos, y convierten los tallos en flores. Las auxinas fueron la primera clase de reguladores del crecimiento descubierta. Afectan el alargamiento celular al alterar la plasticidad de la pared celular. Estimulan la división del cambium, un subtipo de célula meristemática, y en los tallos provocan la diferenciación de xilema. Las auxinas actúan para inhibir el crecimiento de las yemas más abajo de los tallos, en un fenómeno conocido como dominación apical, y también para promover el desarrollo y crecimiento de las raíces laterales y adventicias. La abscisión de las hojas se inicia cuando el punto de crecimiento de una planta deja de producir auxinas. Las auxinas en las semillas regulan síntesis de proteínas específicas a medida que se desarrolla dentro de la flor después de la polinización, lo que puede hacer que la flor desarrolle una fruta que contenga las semillas en desarrollo. Citoquininas. Las citoquininas o CK son un grupo de sustancias químicas que influyen en la división celular y la formación de brotes. También ayudan a retrasar las esencias de los tejidos. Son responsables de mediar el transporte de auxinas en toda la planta y afectan la longitud internodal y el crecimiento de las hojas. En el pasado se le llamaban cininas, cuando se aislaron por primera vez de células de levadura. Las citoquininas y las auxinas a menudo trabajan juntas, y las proporciones de estos dos grupos de hormonas vegetales afectan la mayoría de los periodos de crecimiento importante durante la vida de una planta. Las citoquininas contrarrestan la dominación apical, inducida por las auxinas. Justo con el etileno, promueven la abscisión de hojas, desarrollo floral y de frutos. El etileno. Este es un gas y un compuesto orgánico muy simple, que consta de solo 6 átomos. Se forma mediante la descomposición de la metionina, un aminoácido que se encuentra en todas las células. El etileno tiene una solubilidad en agua muy limitada y por lo tanto no se acumula dentro de la célula. Por lo general se difunde fuera de ella y escapa de la planta. Su eficacia como hormona vegetal depende de su tasa de reproducción frente a su tasa de escape a la atmósfera. El etileno se produce a un ritmo más rápido en las células que crecen y se dividen rápidamente, especialmente en la oscuridad. Los brotes nuevos y las plántulas recién germinadas producen más etileno del que puede escapar de la planta, lo que conduce a cantidades elevadas de etileno, inhibiendo la expansión de las hojas. A medida que el nuevo brote se expone a la luz, las reacciones medidas por el fitocromo en las células de la planta producen una señal para que disminuya la producción del etileno, lo que permite la expansión de las hojas.